la palabra al conferencista Mario Delgado Carrillo. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias al INEGI, a su director Julio Santaella por hacerme esta invitación. Perdón por el retraso, vengo llegando corriendo del aeropuerto de Colima, pero siempre con mucho gusto de venir aquí a mi tierra. Señor gobernador, lo saludo con mucho respeto y a todos los asistentes. Ahora sí que estoy un poco lampareado por si cometo alguna imprudencia de no saludar a nadie, les ruego una disculpa. Bueno, me invitaron a hablar sobre políticas públicas y su evidencia. Creo que es un buen foro para reflexionar, sobre todo en esta etapa que se están viviendo tantos cambios y que se están tomando políticas públicas atípicas, difíciles de medir, pero que todos sabemos que al país y a la economía le puede ir mejor. Ayer recibimos a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, y justamente yo le planteaba que el gobierno está viviendo una etapa donde hay algunos cuestionamientos, por ejemplo, de las calificadoras o algunas proyecciones del PIB que se vuelven muy conservadoras porque las medidas que se están tomando, aunque todos sabemos que va a tener un impacto positivo, no hay una traducción inmediata en términos de PIB. Digamos, el sistema de medición tradicional no nos permite cuantificar de manera precisa qué impacto tiene en la economía mejorar nuestro Estado de Derecho, o erradicar la corrupción, o pacificar al país. Pero creo que todos aquí estaríamos de acuerdo y coincidiríamos que si no logramos esas metas, pues muy difícilmente vamos a tener mayor crecimiento económico. Me dio gusto que después de esa conversación que tuvimos en la Junta de Conexión Política con la directora gerente del fondo, ya en su presentación de la comisión permanente, efectivamente reconoció que si no erradicamos la corrupción y si no erradicamos la violencia, difícilmente podemos hablar de un mayor crecimiento económico. Entonces aquí es donde la evidencia pues tiene relevancia. ¿Cuál evidencia también? Pero ¿cuáles son los objetivos que persigue el gobierno? ¿Cuáles son los objetivos que tenemos como país? Y por lo menos en los últimos 30 años, ningún gobierno ha tenido el objetivo de tener un mayor crecimiento económico. Y el resultado es que tenemos un crecimiento mediocre, absolutamente insuficiente para lo que necesita nuestro país. La riqueza que generan, la que necesitamos generar como país y además distribuirla mejor para que tengamos un mayor nivel de bienestar. Entonces, bueno, hemos tenido gobiernos que tienen como prioridad, han tenido como prioridad mantener finanzas públicas sanas, y eso se ha logrado claramente, pero a costa de ir disminuyendo la inversión pública, la inversión en infraestructura o la inversión en capital humano. Entonces, pues sí, podemos decir que tenemos finanzas públicas, incluso superávits, como el año pasado, que tuvimos un superávit primario, pero alcanzamos la tasa de inversión pública más baja medida como proporción del Producto Interno Bruto o del tamaño de la economía, pues más baja desde la Segunda Guerra Mundial, desde los años 40. Entonces, ahí está la evidencia, hay objetivos principales que se cumplen, como el de las finanzas, y bueno, una inversión en capital humano también insuficiente. También nos podríamos quedar con las estadísticas de crecimiento económico, de generación de la riqueza, pero pues no podemos ignorar tampoco la distribución del ingreso. Tenemos una altísima concentración
del ingreso en nuestro país. Un economista que trabajaba conmigo en el Senado, ahora estudia su doctorado en Suecia, y me pasaba estadísticas el otro día, y donde parte de su investigación doctoral es distribución del ingreso. Y tenía unas primeras conclusiones que la distribución actual del ingreso está más o menos en los mismos niveles o un poquito peor que teníamos a principios del siglo pasado. Es decir, no podemos quedarnos con el dato de generación de riqueza si no hablamos también de cómo se distribuye. Ayer también Christine Lagarde decía crecimiento económico, pero no cualquier crecimiento económico. Tiene que haber un crecimiento económico incluyente y más allá que incluyente, poner atención en la participación de las mujeres o de los jóvenes en la economía. Podemos hablar también de inflación. Tenemos clara evidencia que nuestro país ha logrado mantener la inflación. Tiene una política monetaria que gracias a la autonomía del Banco de México no tenemos ya desde hace muchos años estos periodos como los que tuvimos a mediados de los 80s de altísimas tasas de inflación. Tenemos una inflación estable, un Banco de México siempre buscando acometer la meta. Pero ¿cuál es el otro lado de la moneda? El ancla de la inflación durante muchos años fue una política salarial que se mantuvo estancada. Entonces, bueno, sí, tenemos la meta de inflación, pero en ese mismo periodo el poder adquisitivo perdió 75% en términos reales su valor. Y durante mucho tiempo no nos atrevimos a cuestionar ese paradigma del cual no teníamos tampoco evidencia, que no se podía subir el salario por encima de la meta de inflación, porque generaba una espiral inflacionaria. Ya eso ocurrió, en este gobierno se incrementó mucho más allá de la meta de inflación y no tenemos un periodo de inestabilidad de precios, porque se dejó tan abajo el poder adquisitivo y además tan alejado de la productividad, que siempre fue ese paradigma, ¿no? Que el salario debería corresponder con la productividad. Sin embargo, tenemos sectores como el sector maquilador, donde pues la productividad se duplicó, se triplicó y el salario siguió quedándose rezagado. Entonces hay un espacio importante que tendremos que ir aprendiendo a medir con evidencia de cuánto más podemos tener de recuperación salarial en términos reales sin que esto impacte en inflación. Podemos hablar también de apertura comercial. Uno de los objetivos del gobierno fue vincular la economía mexicana, abrirla hacia el exterior, vincularla con los mercados internacionales. Y lo logramos. México es uno de los países con mayor número de tratados de libre comercio. Y se perseguía ese objetivo per se, se seguían abriendo mercados. ¿Cuál es la otra cara? Que no tuvimos una política industrial para vincular a más sectores de la población a las cadenas de exportación y generar valor agregado. Entonces tenemos un sector exportador muy exitoso, sin duda, pero tenemos una concentración altísima de las exportaciones en grandes empresas y el valor agregado de nuestra economía a esas exportaciones pues sigue siendo muy bajo, incluso en sectores tan exitosos como la automotriz, porque no hemos logrado vincular más empresas a esas cadenas de exportación de tal manera que aumente el valor agregado y que los beneficios de la vinculación de nuestro país hacia el exterior se vean en todo el país. Entonces, bueno, ¿cuál es el objetivo? No es tener una apertura indiscriminada o no es nada más tener acceso a cada vez más mercados, si no tenemos una política industrial que la acompañe y que persiga ciertos objetivos de beneficio interno,
como lo hacen otros países, tampoco es decir, no, es que ahora vamos a estar en contra del libre comercio. No, México es un país con una gran vocación de vincular su economía con el exterior. Hoy mismo el presidente de la República, en su mañanera, le pedía al Senado de la República convocar un periodo extraordinario para la ratificación del tratado del TEMEC, del nuevo Tratado de Libre Comercio. Esto, pues con la idea de mandar una señal de que al gobierno mexicano le interesa de sobremanera ese acuerdo comercial. Podemos hablar también de gasto público. Quisiera tomar algún ejemplo, y una de las cosas que más de los indicadores que más sigo en el INEGI mide el valor agregado del gasto público, y prácticamente en todos los sectores es cercano a cero o negativo, o ha venido cayendo claramente el valor agregado del gasto público. Quiere decir que la participación del gobierno en la economía no genera el impacto deseado. ¿Por qué? Porque gastamos mal. Ejemplo, seguridad pública, tal vez sea el rubro que más se ha incrementado en los últimos años, y no hay que hablar mucho de resultados, porque cada vez estamos en una espiral creciente de violencia. Y bueno, por otro lado, esta idea de permitir la participación del sector privado en sectores estratégicos, en específico el sector energético. Igual se hizo un proceso de reformas, de apertura, y no tenemos tampoco los resultados que quisiéramos en el sector energético. Por más que se necesite un plazo, el resultado es desastroso. En Pemex tenemos una deuda de 106,000 millones de dólares, 50,000 millones de dólares de deuda en los últimos 5 años, 6 años, y la plataforma de producción pues está en los niveles que teníamos en los 80s. Entonces, ¿cuál evidencia, cuáles resultados, cuáles objetivos del gobierno? Yo lo que veo es que en los últimos 30 años ha prevalecido una idea inalterada, que es la idea que tenemos en esta etapa neoliberal sobre el papel del Estado en la economía. Nos han vendido la idea de que el Estado es ineficaz, es corrupto y no hay nada que hacer, y que la idea de todo esto es ir retirando al Estado de la economía, tener un Estado mínimo regulador, porque el Estado es incapaz de generar valor. Entonces es como un estorbo para los mercados que hay que irlo acomodando por lo más chiquito posible y dejar al sector privado a que genere el valor. Y tenemos la experiencia previa. Tuvimos un Estado interventor, un Estado empresarial, un Estado que prácticamente estaba en todos lados, que también fracasó. Estaba leyendo el último libro de Adriana Mazzucato y me hace mucho sentido, se llama El valor de las cosas. Entonces ella lo que dice, bueno, ni una idea ni la otra ha dado resultados. Ni el Estado, digamos, keynesiano, por llamarlo de alguna manera, o interventor, el Estado empresarial, ni un Estado tampoco mínimo regulador, donde incluso cada vez tiene menos capacidad de regulación porque se va ubicando en organismos autónomos. Entonces la intervención del Estado es cada vez más complicada, porque esta idea de la autonomía viene de una idea de desconfianza y de corrupción. Entonces, como el Estado es corrupto y puede ser comprado, puede ser cooptado, pues entonces vamos haciendo islas autónomas para que no intervenga. Entonces, en esos dos extremos, ¿es posible algo intermedio? Yo creo que sí. Y lo que está planteando el presidente de la República en el Plan Nacional de Desarrollo es justamente eso. Un Estado
que genere valor, que pueda contribuir a generar mercados, porque no hay mercados sin Estado. Entonces, ¿cómo construimos un Estado que genere valor? Bueno, primero necesitas un gobierno austero, es decir, necesitas un gobierno que no desperdicie los recursos públicos. Necesitas un Estado más eficaz, más ligero, sin tanta burocracia con costos excesivos. Necesitas saber exactamente a qué se destina cada peso público. Es una primera condición para generar un Estado para lograr un Estado que genere valor. Después, necesitas un Estado que utilice la mayor parte de los recursos fiscales en inversión. O sea, el peso del gasto de operación del gobierno contra la inversión, pues debe ser una diferencia muy importante y donde crezca cada vez más la inversión. ¿En qué? En capital humano y en infraestructura, para generar las condiciones que generen valor a la economía. ¿Cuál es la política de inversión en capital humano en el gobierno de la República? Tiene dos vertientes. Una, la que tiene que ver con bienestar, programas como el de adultos mayores, que es la política social más ambiciosa después de la construcción de instituciones como el IMSS, desde finales de mediados del siglo pasado. La política social más ambiciosa, porque es la primera vez que se hace una política que busca la universalidad de un grupo vulnerable, los adultos mayores, porque es para todos. Entonces, nunca habíamos, como si lo pensamos un segundo, no habíamos tenido como país una política pública tan ambiciosa en ese sentido. Entonces, bueno, claramente a un grupo que tiene problemas es difícil reincorporarlo a la economía, no hay un sistema de seguridad social en el país que tenga cobertura para ellos y claramente hay un impacto en bienestar, creo que sin dudarlo. Y después vienen las políticas sociales que tienen una vertiente más productiva, no 100% asistencialista. Por ejemplo, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Más de 700,000 jóvenes abandonan la preparatoria o la secundaria sin terminarla cada año. Las estadísticas del INEGI nos dicen que tenemos la generación más grande de jóvenes en toda la historia del país. Nunca habíamos tenido tantos jóvenes, la población entre 0 y 30 años, o más específica, entre 14 y 30 años. Ese segmento de la población nunca había sido tan alto en toda la historia del país. ¿Y qué hicimos como país para recibir a esa generación, para aprovechar y ese bono demográfico no se nos convierte en un pasivo? Pues la verdad es que no hicimos nada y lo vemos en las estadísticas. La tasa de desempleo en los jóvenes es más del doble del promedio nacional, la tasa de deserción es la peor en los países de la OECD y pues lo más grave es que pues los jóvenes son víctimas y victimarios en esta etapa de enorme violencia. La población carcelaria, la mayor parte es jóvenes y por otro lado las víctimas de la delincuencia, por lo menos un 30% son jóvenes. ¿Qué hay que hacer ahí? Una política pública que reinserte, abra oportunidades a esa generación de jóvenes. Por eso el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, para acercar a los jóvenes a una experiencia productiva, con la idea de que tengan habilidades y conocimientos que les facilite su incorporación al mercado laboral en el futuro. Y para los que ya están estudiando, pues que no se salgan, reducir el nivel de deserción. ¿Cuál es la primera causa de abandono escolar? Porque tienen que salir a trabajar. Son causas económicas fundamentalmente, según encuestas del Instituto Nacional de la Juventud. Entonces, 4 millones de jóvenes tienen ahora beca
en preparatoria, en educación media superior, o están en el proceso de adquirir esa beca. Una política pública que, si la analizamos desde el punto de vista costo-beneficio, es una de las más rentables en el país, a partir o tomando como piloto la experiencia que tuvimos en el gobierno de la Ciudad de México, donde la disminución en la tasa de deserción por tener este tipo de programas nos llevó a niveles de primer mundo. Entonces, bueno, estábamos con que el Estado tenga una inversión que sí genere impacto. Hablamos primero de inversión en capital humano, con dos vertientes: bienestar y una vertiente productiva como la de los jóvenes. Después, bueno, inversión en infraestructura, la inversión pública, esa que ha venido cayendo de manera constante en los últimos años. En este presupuesto 2019 repunta, aunque sea un poco, la inversión en infraestructura comparado con lo que teníamos en los últimos años. Y quiero marcar una diferencia que hay en la inversión en infraestructura, o el matiz que le pretende dar este gobierno, que no es construir obras por construir obras, sino utilizar la inversión pública como palancas o como estrategias de desarrollo regional. Ejemplo, el Tren Maya, el tren transísmico, no se trata nada más de construir un tren, son proyectos que van integrando durante toda la ruta, en el caso del Tren Maya, a los pueblos y comunidades, con la idea de que la derrama económica sea para toda la zona. Es una inversión que pretende, digamos, darle una sacudida al sur-sureste de nuestro país, que pueda darle la oportunidad a muchos sectores de la población que están fuera de cualquier actividad económica. Lo mismo el tren transísmico, que ahí tiene incluso una visión global. Si vemos la posición geográfica de nuestro país, tiene una posición privilegiada entre los flujos comerciales de Asia y Europa, y todo indica, las proyecciones, que esos flujos se van a incrementar en las siguientes décadas. Entonces, lo que haga nuestro país ahí puede ser muy importante para generar riqueza. El proyecto transísmico puede ser una opción al canal de Panamá, te ahorras 2 días en bajar a Panamá, más el tiempo que tienes que esperar para cruzar, más los otros días que tardas en subir. La inversión en el puerto de Salina Cruz y Coatzacoalcos, más las vías, puede generar una alternativa muy clara, pero no se está pensando nada más en eso, se está pensando como un proyecto de desarrollo regional, donde también se conecta conductos de gas, y ahí va a haber tasas diferenciales de impuestos, en fin, tratando de generar riqueza en toda esa zona. Y eso tiene mucho sentido, porque si dividiríamos a nuestro país por las tasas de crecimiento, lo que vemos que el norte, pues los estados del norte tienen una tasa de crecimiento más acelerada, vinculados a la economía de Estados Unidos. La zona centro del país, donde el motor principalmente es la zona del Valle de México, y el sur-sureste, que está muy por detrás. Entonces, por pura aritmética, en promedio, del crecimiento nacional no va a ser mayor si no logramos que el sur-sureste crezca a otras tasas. Por eso la inversión pública tiene una lógica de desarrollo regional. Luego, bueno, un Estado que genere valor. Bueno, necesitamos una política monetaria como la que hemos tenido, que mantenga los niveles de inflación, pero que ya el ancla no sea la contención de los salarios. Porque si no, pues vamos a mantener este deterioro y vamos a seguir teniendo un mercado interno muy chiquito. Una cosa inteligente que se puede hacer en nuestra economía, con todo el cuidado que se requiere, es estimular el mercado interno. Si vemos los componentes de la demanda agregada en los últimos por lo menos 10 años, lo que ha generado el crecimiento son 2 cosas: las exportaciones y el consumo. Entonces, en lo que arreglamos lo demás, pues habría que mantener esos 2 motorcitos. Y en el primer trimestre yo soy optimista porque nos fue más o menos bien en eso. Las exportaciones le fue bien y el consumo interno ahí se mantiene. Entonces, una política salarial diferente puede ayudar
a la creación a fortalecimiento de nuestro mercado interno. Y ahí es importante también la reforma laboral que se acaba de aprobar en el Congreso, que va a permitir la democracia sindical, la libre sindicación, y esto pues sin duda que es una buena noticia para el sector empresarial porque se acaban los contratos de protección o los sindicatos charros que obstruían la productividad en las empresas. Entonces, podemos abrir una perspectiva distinta de estabilidad de precios, pero con una política salarial diferente. Y bueno, política fiscal. Por primera vez se va a utilizar la política fiscal con una visión de impulsar la economía. Primero, no se aumentaron impuestos en el paquete 2019. Normalmente entra un gobierno y dicen ¿de dónde sacamos más recursos? No nos alcanza, tenemos nuevos programas y se ponen impuestos. Este gobierno decidió que no iba a aumentar los impuestos y mejor aún, la política que tiene en la franja fronteriza. ¿Qué necesita la franja fronteriza? Toda esta economía vinculada a los Estados Unidos, volverse más competitiva respecto de nuestro competidor del norte. Entonces hay una disminución del impuesto sobre la renta, una disminución del IVA y llevar los salarios mínimos al doble. Normalmente los gobiernos en los últimos 30 años pues se dedicaban a cuidar las finanzas públicas, a cuidar la caja del gobierno. La verdad es que era impensable que un gobierno se fuera a atrever a sacrificar recaudación en el corto plazo con la idea de impulsar un mayor crecimiento. Y de eso se trata en la frontera. En la frontera no tenemos que llegar a decirles qué tienen que hacer. Es gente muy emprendedora, es gente que está acostumbrada a la competencia, hay que dar estímulos fiscales. Entonces, de eso se trata la disminución de impuestos sobre la renta, volver la franja más atractiva para las inversiones y que el crecimiento que genere adicional pues pueda más que compensar el sacrificio que tienes de recaudación en el corto plazo. Entonces, pues un gobierno que trata de generar valor a partir de una política fiscal diferente. Bueno, entonces, digamos la idea en la cuarta transformación es esta idea del Estado, un Estado que genere valor. Ahora, regresando a la pregunta inicial, ¿cómo le vamos a hacer para generar mayor crecimiento económico y cómo lo medimos? Hoy decía también el presidente que ayer cambió su expectativa de crecimiento el Banco de México, ¿no? Lo redujo de 8 a 1.8, estos rangos tan amplios que se establecen que como para no fallarle, ¿no? Casi dicen entre 0 y 2 lo que salga. ¿Por qué? A veces decimos, ¿y por qué el presidente dice lo que no está de acuerdo? Justamente por esta idea que se tiene de cómo medir estas políticas, cómo medir estas acciones de gobierno. Hace más de 10 años, el presidente Sarkozy dijo, a ver, esto del PIB no es suficiente para medir el bienestar de la población. Entonces, se armó toda una discusión sobre el PIB, que el PIB es un invento después de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, es un convencionalismo para poder medir entre países, pero de repente esas mediciones se nos van quedando viejas. Y armó toda una discusión que terminó que, por ejemplo, la OECD tenga una serie de indicadores para medir el bienestar. En el Plan Nacional de Desarrollo lo que se establece es que el objetivo de este gobierno es lograr el bienestar de la mayoría de las personas. ¿Cómo medimos la pacificación del país en su impacto económico? ¿Cómo medimos tener un Estado de Derecho en su impacto económico? ¿Cómo medimos el erradicar la corrupción
en la economía. Creo que ninguno de nosotros estaría en desacuerdo de que si se logran esos objetivos no va a haber un impacto favorable. Nos vamos a convertir en un país más atractivo para la inversión, con mayor estabilidad y con un potencial tremendo. ¿Cómo lo medimos? Creo que es uno de los retos todavía que tenemos en esta materia. Pero sí salirnos de las políticas tradicionales o salirnos de los esquemas tradicionales de medición y plantearnos otras metas. Tenemos otras metas como gobierno, que es el bienestar de la población, que es estimular el crecimiento económico y que pues dar una respuesta diferente a por qué no crecemos. El cáncer de la corrupción está prácticamente en todos lados. Entonces, erradicarlo, sin duda, que va a tener buenas noticias para el país. Lo mismo el caso de la pacificación, que no haya más violencia, sin duda que será una gran noticia en términos de bienestar para la población. Entonces, pues yo les dejo a ustedes que están todo el tiempo en las estadísticas, en las mediciones, cómo medimos mejor para tener mejores resultados. Muchas gracias, estoy a sus órdenes. Yo tendría alguna observación. Hoy en día no solo se duda de los hombres públicos, sino incluso también de sus propios resultados. La gente duda de lo que se está haciendo y que es una evidencia real. Hoy tenemos una sociedad demandante y también desafiante, pero también hoy en día cuentan más los resultados que los objetivos. El crecimiento a cargo del Estado implica inversión y empleo, ¿no? Esa es una responsabilidad del gobierno. Esperamos los resultados. Los mexicanos, más allá de nuestras diferencias ideológicas, esperamos por el bien de México los resultados. Usted dice algo muy importante, que hoy el PIB no es suficiente una medida para medir los resultados. Yo diría, en este foro tan importante y con todo respeto a esta institución que admiro y respeto mucho, que las encuestas hoy para medir los resultados tampoco son suficientes. Finalmente, queremos encargarle como jefe de la Cámara de Diputados, como presidente, poder cuidar esta institución, que no se le disminuyan sus recursos, que se proteja su autonomía, porque es la única fuente de certeza para esas evidencias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Oscar Sánchez, director de estadística del IGESEM del Estado de México. Muchas felicidades, gran presentación, me hizo pensar muchísimo sobre muchos temas que se han estado tocando últimamente. ¿Por qué no simplemente, diputado, simplemente decir, es que el PIB no es nuestro objetivo? El PIB crecerá a los 2, si bien nos va, etcétera. Nuestro objetivo es ese, nuestro objetivo es incluir a los jóvenes, nuestro objetivo es el bienestar de los… Y entonces concentrarnos en medir estos indicadores y en monitorearlos día con día, mes con mes o como se pueda. Pero decirlo claramente como es, porque lo que empieza a suceder es lo que usted bien señaló al principio, que pues no se ven los resultados y entonces el gobierno empieza a decrecer en su credibilidad porque está esperando que el PIB dé su golpe explosivo. No lo va a dar, o lo va a dar en el mediano plazo, como usted bien indicó. Más efectivo me parecería, empecemos a medir estos números que nos van a decir si el impacto de nuestras políticas en donde estamos centrando la atención, estas políticas sociales, estas políticas de inclusión, estas políticas de la base de la pirámide, es ahí donde queremos ver los resultados y deben salir, porque las políticas, como usted bien dice, deben generar valor ahí. Es una pregunta, inquietud. Muy amable.
Bueno, ¿puedo hacer una pregunta? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Hernández, de la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado de Oaxaca. Antes que nada, agradecer por este análisis que nos hace con respecto a algunas de estas variables macroeconómicas. En este sentido, y haciendo un poquito de énfasis precisamente en el término de crecimiento económico, y que deberíamos ir un poquito más allá, tal vez que como gobierno tenemos este objetivo de consolidar o propiciar el desarrollo económico y que este se traslade en la calidad de vida de las personas. Pues bueno, básicamente mi pregunta va enfocada a esta parte de la distribución de este ingreso, como lo comentaba. Bueno, en el caso de Oaxaca y de acuerdo a los datos, últimos datos del Sistema de Cuentas Nacionales de México, pues vamos en un entorno de crecimiento. Sin embargo, pues el gobierno del estado quiere consolidarse, distribuir, ¿no? Diversificar esta productividad o este incremento de la productividad y competitividad dentro de la estructura productiva de los diversos sectores que componen nuestra entidad. Pero pues no nos queremos limitar ahí. Entonces la pregunta es, ¿qué instrumentos de política pública nos puede recomendar para que realmente se lleve una distribución eficiente del ingreso y que así este crecimiento que se pretende alcanzar pues se traslade en el bienestar de la población? Bueno, a ver si quieren contesto esas tres. Bueno, vamos a cuidar los recursos del INEGI, por supuesto. Julio se puso feliz. No les tocó mucha tijera, ¿o sí? Poquito, ¿no? Nada más para que sean más eficientes. No. A ver, bueno, es que imagínate, decir que no nos va a importar el PIB, si rompes ahí con todo pues con todo el mundo se refiere al PIB. Yo creo que es difícil que te salgas de eso, pero también sí es importante decir que mide cada cosa. Por ejemplo, las calificadoras. Las calificadoras lo que miden es la capacidad del gobierno de pagar su deuda, no más. Entonces los grados de inversión y demás. El otro día estuvo, creo que Moody's en mi oficina, porque estaban revisando y antes de lo de Pemex. Y yo les decía, bueno, a ver, ¿y cómo influye lo que están haciendo de combatir el robo de combustible en Pemex? ¿Cómo influye el combate a la corrupción o cómo influye el Estado de Derecho? Pues es una nota al pie de las calificadoras. O sea, las calificadoras te dicen, tiene el grado o no de inversión y cómo ven las finanzas públicas, cómo ven la proporción deuda-PIB, los ingresos fiscales, y dan su conclusión. Y hay un asterisco y dicen, bueno, pues lo del Estado de Derecho está medio jodido, la violencia, híjole, está para llorar, y sí, la corrupción es un problemita ahí. Pero no es el factor que determina el grado de inversión o no de un país, si tienes confianza o no. A mí en la campaña presidencial una de las cosas que me tocó hacer es hablar con fondos de inversión internacionales. ¿Y saben qué les preocupaba? Me decían, oigan, no vayan a empezar como en Brasil. O sea, nos preocupa a nosotros los fondos de inversión que vayan a empezar como en Brasil una política de combate a la corrupción donde pues nos genere inestabilidad. Yo les decía, bueno, puede generar inestabilidad en el corto plazo, pero si erradicas, si se sanciona la corrupción, pues va a haber más confianza para los inversionistas nacionales y extranjeros en el mediano plazo. Pero digamos que no se mide eso, no es un factor que incida en esas decisiones. Entonces, por eso este tipo de políticas, bueno, ¿cómo las traduces en términos de PIB? Yo creo que es muy difícil que te salgas del PIB. Ahora, también esto tendrá que probarse, es decir, si esto de verdad influye en el PIB, pues tendrá que verse reflejado, a lo mejor no con la velocidad que quisiéramos, pero sí necesariamente tiene que incrementarse el potencial de crecimiento de la economía. ¿Y cómo distribuir mejor la riqueza? Y, híjole, pues es una pregunta complicada. Yo te diría, en lo que le toca al Estado, el gobierno mexicano, el Estado mexicano es muy ineficaz en esto. La OSD tiene un indicador que te mide
cómo es la economía de los países, cómo es el coeficiente de Gini, que mide la distribución del ingreso, antes de la intervención del gobierno, y cómo es después de la intervención del gobierno, del sistema fiscal. Y lo que tienes es que los países, con su intervención gubernamental, logran una mejor distribución del ingreso, una menor desigualdad, perdón, para ser preciso, logran una menor desigualdad. Y en el caso de México, pues el indicador es que ves el puntito, pasa el sistema fiscal y queda prácticamente donde mismo. O sea, la capacidad de disminuir la desigualdad es muy bajo en México. ¿Por qué? Otra vez, porque gastamos muy mal. Y el gastar mal tiene que ver con el despilfarro, con el mal uso de los recursos públicos, con abusar de los mismos y con corrupción. Entonces, el combate a la corrupción tendrá que incidir en esa situación de la economía mexicana. Y bueno, es lo que les quería decir. Nos quedan 5 minutos. Acá hay… Perdón, buenos días. Buenos días, aquí. Sí, sí. Yo soy Alejandra Pacheco, soy actualmente presidenta de la Cámara Nacional de Restauranteros, Delegación Yucatán. Y pues bueno, en la parte empresarial, pues nosotros hemos estado trabajando sobre los diferentes temas de inversión que igual van hacia el Estado. Y pues bueno, hablando sobre el tema de políticas públicas basado en evidencias, como bien mencionabas hace un momento, pues el Estado de Yucatán es uno de los más rezagados pues a nivel nacional, y a pesar de eso nosotros tenemos un crecimiento pues prácticamente en un tercer lugar de un 3.6 en todo el Estado de la República, a pesar de todas las condiciones que hoy por hoy tenemos. También es otro tema también que tenemos de mucha gravedad, es el tema de las tarifas eléctricas. Nosotros somos el segundo estado más caliente de todo el país y aún tenemos las tarifas más altas junto con Sinaloa. Y pues bueno, aunado a esto también se quita la zona económica especial, donde nosotros estábamos trabajando ya de hace muchos años atrás. Entonces, pues aprovechando la intervención que tiene usted, y pues bueno, he trabajado mucho igual de la mano con los diputados federales que nos corresponden, pero sí quisiera saber cómo nosotros podemos ir trabajando de la mano, aunado con estos datos que son evidentes, para poder trabajar también desde la iniciativa privada y poder ir transformando también nuestra realidad hacia un crecimiento. También sabemos igual en los temas de inversión que pues muchos países también le invierten hasta un 80% como en el caso de China, como en el caso de Corea, para tener crecimiento mucho mayor a lo que se invierte en el país, en nuestro país, México, que es menos del 30%. Entonces, no podemos realmente tener un crecimiento económico del Producto Interno Bruto si realmente las inversiones hacia el país no son las suficientes hacia eso, como bien decías igual en el inicio, en los temas de inversión de infraestructura y capital humano. Entonces, pues sí quisiera a lo mejor, no sé si queda claro, pero que a lo mejor podamos nosotros también desde nuestra iniciativa privada poder ir transformando estas realidades. Gracias. Sí. ¿Escucha? Muy buenos días, también Rafael Hernández de Yucatán, de la Secretaría de Planeación. Un comentario y una pregunta que nos sale a los que nos estamos muy interesados en el tema de la generación de información. Si bien es cierto, la parte importante también de un indicador es tener un punto de comparación. Podemos tomar el PIB, podemos tomar cualquier otro, pero cuando hablamos incluso de cualquier indicador es importante que todo el mundo hablemos de lo mismo para poder compararnos. Lo que tal vez para un gobierno no se va a tomar o será un indicador que no se le va a dar seguimiento puntual para medir otro tipo de indicadores, sería bueno que se pueda transmitir para todos podernos comparar. En este sentido, también nosotros creemos desde Yucatán que una parte muy importante es el reflejo de la solidez institucional de la cual usted hablaba al inicio, también es el reflejo de la generación de la información, ¿no? El generar información no solo es poner un registro administrativo, sino es tener gente capacitada, es tener instituciones sólidas, es tener información de calidad que nos permita ir midiendo este avance y también el uso de esta información. También un gobierno sólido es aquella que usa esta información para hacer una prospectiva, para saber que una política neoliberal también puede ir acompañada de una política monetaria de altas tasas, de baja
emisión de dinero, de una política fiscal que traslademos el impuesto de la producción al consumo, etcétera, y que esta información se use para la edición de programas estratégicos. En este sentido, cuando estamos en un ambiente de austeridad, es muy, y lo digo para todos los gobernadores incluso, y también con mucho respeto, es muy fácil podernos mover sobre un tema no tan sexy como es la generación de información o el fortalecimiento de la generación de información hasta la otorgación de bienes y servicios. Bajo esta lógica, ¿cómo podernos asegurar, en este caso desde el legislativo, que se le va a seguir dando la importancia a la generación de la información cuando no es un tema tan popular, tan sexy, si se me permite la palabra, y que puede ser que en esta visión de austeridad se puede ir migrando al tema de repartición de bienes y servicios que tiene un impacto social más directo? Buen día. Carlos Pérez Quijano, director del Consejo Coordinador Empresarial de Hidalgo. Tengo un par de preguntas. El día de ayer que visitaba a Christine Lagarde del Fondo Monetario, la Ciudad de México, y platicaba con el secretario de Hacienda, quedó sobre la mesa la posible continuidad al uso del crédito de 88,000 millones de pesos que tiene México, este crédito flexible que tiene en el Fondo Monetario. Saber si el gobierno federal y, por supuesto, si la Cámara de Diputados aprobarían o estarían de acuerdo en darle continuidad a este crédito. Pero más allá de eso, tocando el tema de las políticas públicas basadas en evidencias, retomando el tema que comentaba la responsable de Canirac de Yucatán, las MIPYMES hoy son una de las fuentes generadoras de empleo más importantes del país. Sin duda son los que generan el empleo a través de cada una de las instancias y cada uno de los estados y las regiones de las propias entidades. Saber qué políticas públicas van encaminadas a las MIPYMES, porque hoy a muchos empresarios de este sector se les vio afectados con la desaparición del INADEM, con los fondos destinados al fortalecimiento de las empresas. Saber cuáles serían las políticas públicas dirigidas a este sector. Y retomando lo que comentaba el compañero de la Secretaría de Economía de Oaxaca, las políticas públicas de manera general para la distribución de la riqueza creo que son importantes. Y en alusión a lo que usted decía del Estado de Derecho, que finalmente usted comentaba que no es tan primordial tener un Estado de Derecho para fomentar la inversión, creo totalmente que en esta colaboración que tiene el gobierno, los poderes del gobierno ejecutivo y del federal, del legislativo, en esta colaboración tiene que existir un marco normativo que nos permita tener una solidez normativa en México, que marque las reglas de cómo funcionar para que ahora sí las políticas fiscales y las políticas económicas puedan tener un funcionamiento constante. Gracias. Muchas gracias. No, yo digo que un Estado de Derecho ayuda a tener mayor certidumbre a la inversión, como un factor positivo. Bueno, a ver, mira, ese es un buen ejemplo, el INADEM. Yo creo que toda política debe ir acompañada de una estrategia de cómo vas a medir sus resultados. Porque si tienes de repente una estrategia, puede ser el INADEM, puede ser otra, pero no va acompañada de cómo vas a medir sus resultados en el tiempo, lo que provoca es un cuestionamiento sobre esa medida, sin que se pueda hablar a favor o en contra de la misma. Y eso en una época de ajuste del gasto o de austeridad, bueno, de repente pueden parecer injustas algunas decisiones, pero no tienes evidencia que estaba teniendo un impacto favorable o no tienes suficiente evidencia. Entonces creo que coincido contigo en que debemos fortalecer siempre la medición, sobre todo de aquellos que nos importan o de las políticas públicas que queremos defender o los objetivos que estamos persiguiendo. Sin duda tienen que irse acompañados de una medición. Lo mismo en el caso de las zonas económicas especiales. No me acuerdo hasta qué punto se lograba la reducción, por ejemplo, en impuestos sobre la renta en las zonas económicas especiales. No sé si llegaba al 20% como en la franja. ¿Quién se acuerda? ¿Sí llegaba hasta el 20%? Ah, bueno. ¿Para Yucatán era menos? Bueno, ahí justo, ahí sí, pues es una política diferente que está adoptando el gobierno. A ver, iniciativa privada. Yo creo que
puede haber un Estado que genere valor, pero sin duda quien más valor genera es el sector privado. O sea, yo no estoy diciendo que vamos a sustituir, o que se quiere sustituir al sector privado en eso, jamás, imposible. Realmente quien genera valor es el sector privado y es quien genera los empleos. Lo que yo digo es, no podemos ir a un Estado interventor, grandote, que ya fracasó, ni tampoco un Estado mínimo que pues sea incapaz de, o que esté totalmente cooptado, sino que puede haber un Estado que genere valor. Por ejemplo, el Tren Maya, esa política pública puede generar mucho valor, lo mismo que el tren transísmico. El ejemplo clásico que se pone siempre de cómo el Estado genera valor y genera mercados es el del Internet, que es inversión en buena parte gubernamental la que detona el Internet como una política militar, y pues vean todo lo que generó por un Estado que genera valor. Bueno, en el sur tarifas eléctricas muy elevadas, es un problema en todo el país, es un problema del costo de generación, de una política que se generó de manera aislada, sin ver el impacto que iba a tener en el usuario final. Híjole, este es un poquito largo y ya time's up, pero el tema de la inversión privada en el sector eléctrico tenía como objetivo que privados pudieran generar. Hubo contratos que se hicieron para que estos privados le vendieran a la Comisión Federal y entonces la Comisión Federal surtiera, pero muchos sobreprecios ahí. Total que el beneficio, además de la transición hacia gas natural, hacia generación de gas natural, que es mucho más barata esa generación, el diseño de esa política pública es tan mal en que la baja del costo del energético no permite trasladárselo al consumidor final. Entonces, ahí es donde nos falló en cuál es el objetivo que se perseguía. Si el objetivo que se hubiera perseguido era abaratar el costo de la energía eléctrica para el consumidor final, se hubiera hecho una estrategia diferente a la que se hizo. Pero bueno, son de las cosas que se tendrán que corregir en el corto plazo en nuestro país. Bueno, pues muchísimas gracias. Otra vez, Julio, muchísimas gracias por la invitación. Qué bueno que vinieron a Colima, vengan más seguido. Gracias.